Observo con creciente alarma cómo nuestras sociedades latinoamericanas se han transformado en algo que reconozco demasiado bien: sociedades de masas donde los individuos han perdido no solo su capacidad de actuar políticamente, sino su propia singularidad humana. Camino por las calles de nuestras ciudades y veo millones de personas desconectadas unas de otras, atomizadas, reducidas a meros consumidores y espectadores de una política que ya no les pertenece. Esta no es una observación nostálgica sobre tiempos mejores, es un diagnóstico urgente sobre la condición que hace posible el colapso democrático. Durante mis años reflexionando sobre los orígenes del totalitarismo, comprendí que el terror no surge de la nada. Nace cuando las personas pierden los vínculos que las conectan con un mundo común, cuando la política se convierte en algo ajeno y cuando la individualidad auténtica es devorada por la uniformidad de masas. Lo que presencié en Europa durante el ascenso del nazismo tiene ecos perturbadores en América Latina contemporánea, aunque las manifestaciones sean diferentes. La sociedad de masas no es simplemente una cuestión de números. Es una configuración específica de relaciones humanas donde las personas, desarraigadas de sus comunidades y tradiciones, se vuelven vulnerables a la manipulación política y la seducción de ideologías que prometen certezas simples para problemas complejos. Cuando los individuos pierden su capacidad de actuar en concierto, cuando el espacio público se degrada y cuando la política se reduce a administración técnica o espectáculo mediático, estamos ante las condiciones que hacen posible la emergencia de formas autoritarias de gobierno. En América Latina, esta atomización social se ha agravado por décadas de neoliberalismo que han desmantelado estructuras comunitarias, por la violencia que ha fragmentado territorios y por procesos de urbanización acelerada que han desarraigado a millones de personas de sus contextos originales. El resultado es una masa de individuos aislados, desconfiados entre sí, que buscan desesperadamente algún tipo de pertenencia y sentido. Esta búsqueda los hace extraordinariamente vulnerables a líderes populistas que ofrecen identidades prefabricadas y enemigos fáciles de identificar. Capítulo 1. El desarraigo como condición de la sociedad de masas. Para comprender la sociedad de masas, debemos comenzar por examinar el fenómeno del desarraigo, que en América Latina tiene características particulares, pero efectos universalmente devastadores. El desarraigo no es simplemente la pérdida de un lugar físico, es la ruptura de los vínculos que conectan a las personas con un mundo común, con tradiciones compartidas y con formas de vida que proporcionan sentido y orientación. En nuestras sociedades latinoamericanas, el desarraigo tiene múltiples fuentes. La violencia política de las décadas pasadas destruyó comunidades enteras, obligando a millones de personas a abandonar sus territorios y romper con formas de vida que habían sostenido durante generaciones. Las dictaduras militares no solo asesinaron y torturaron, desarticularon sistemáticamente las redes sociales que permitían la acción política auténtica. La implementación de políticas neoliberales completó este proceso de atomización al convertir las relaciones sociales en relaciones de mercado y al reducir la ciudadanía a consumo. Pero hay algo aún más profundo en este desarraigo contemporáneo. Las personas desarraigadas pierden no solo sus comunidades físicas, sino también su capacidad de comprenderse a sí mismas como actores políticos capaces de influir en su destino común. Se convierten en lo que llamo hombres superfluos, individuos cuya existencia parece no tener propósito político, cuyas vidas se desarrollan en la esfera privada sin conexión significativa con un mundo público donde puedan aparecer como personas únicas e irreemplazables. Esta superfluidad genera una angustia existencial profunda que las personas intentan aliviar de diversas maneras. Algunos se refugian en el consumismo compulsivo, tratando de llenar el vacío de sentido a través de la acumulación de objetos.
Otros buscan identidades prefabricadas en grupos religiosos fundamentalistas o movimientos políticos extremos que les proporcionan certezas absolutas y enemigos claramente definidos. La mayoría simplemente se retira a la esfera privada, concentrándose en la supervivencia individual y familiar, renunciando tácitamente a cualquier expectativa de influir en el curso de los asuntos públicos. El resultado es una sociedad compuesta por átomos humanos aislados, cada uno luchando por su supervivencia individual sin referencia a un mundo común. Estas personas, aunque físicamente próximas en las grandes ciudades latinoamericanas, están existencialmente aisladas unas de otras. No tienen experiencia de acción en concierto. No comprenden el poder como algo que surge cuando las personas actúan juntas, y por tanto son incapaces de resistir efectivamente cuando aparecen fuerzas que buscan dominarlas. El desarraigo también destruye la capacidad de juicio político. Las personas desarraigadas pierden los criterios compartidos que les permitirían distinguir entre realidad y ficción, entre argumentos válidos e inválidos, entre líderes legítimos y demagogos. Sin referencias estables en un mundo común, se vuelven susceptibles a cualquier narrativa que les prometa orden y sentido, sin importar cuán destructiva pueda ser para la dignidad humana y la libertad política. Capítulo 2. La atomización social en el contexto latinoamericano. La atomización social en América Latina presenta características específicas que la distinguen de otros contextos, pero que producen efectos igualmente devastadores para la vida política. Esta atomización no surge únicamente de procesos modernos de industrialización y urbanización, sino que tiene raíces profundas en la historia colonial y en las formas particulares que ha tomado la modernización en nuestras sociedades. El legado colonial creó estructuras sociales fragmentadas donde diferentes grupos vivían en mundos paralelos con pocas conexiones significativas entre sí. Las élites criollas, los pueblos indígenas, los descendientes de africanos esclavizados y los mestizos desarrollaron formas de vida y sistemas de valores que raramente se encontraban en espacios públicos auténticos. Esta fragmentación originaria fue reforzada por las guerras de independencia y las guerras civiles del siglo XIX, que destruyeron las pocas instituciones comunes que existían. En el siglo XX, los procesos de modernización aceleraron esta atomización de maneras particulares. La migración masiva del campo a la ciudad desarraigó a millones de personas de sus comunidades tradicionales sin proporcionarles nuevas formas de pertenencia política en los contextos urbanos. Las ciudades latinoamericanas crecieron de manera caótica, creando espacios donde la proximidad física convive con el aislamiento social. Los barrios marginales, las favelas, las villas miseria, se convirtieron en laboratorios involuntarios de atomización donde las personas luchan por la supervivencia básica sin tiempo ni energía para desarrollar formas de acción política común. La violencia política de las décadas de 1970 y 1980 completó este proceso de atomización de manera sistemática. Las dictaduras militares no solo reprimieron la organización política, destruyeron deliberadamente las redes sociales que permitían la solidaridad y la acción colectiva. Prohibieron las reuniones, infiltraron las organizaciones, sembraron la desconfianza entre vecinos y familiares. El resultado fue una sociedad donde las personas aprendieron que la participación política era peligrosa y que la supervivencia dependía del aislamiento y el silencio. Las políticas neoliberales de las décadas siguientes profundizaron esta atomización al convertir todas las relaciones sociales en relaciones de mercado. La educación, la salud, la vivienda, el transporte, se convirtieron en mercancías que cada individuo debe adquirir según su capacidad de pago.
Las políticas de focalización fragmentaron aún más las clases populares al crear categorías artificiales de beneficiarios que compiten entre sí por recursos escasos en lugar de organizarse colectivamente para demandar derechos universales. Esta atomización tiene consecuencias políticas específicas en el contexto latinoamericano. Las personas atomizadas se vuelven susceptibles a formas de clientelismo político donde intercambian votos por beneficios individuales sin desarrollar una comprensión más amplia de sus intereses comunes. Los líderes populistas aprovechan esta atomización presentándose como salvadores individuales que establecen relaciones directas con el pueblo sin mediación de instituciones democráticas. La atomización también explica la persistencia de altísimos niveles de violencia en nuestras sociedades. Cuando las personas no tienen experiencia de mundo común, cuando no comprenden su interdependencia fundamental, la violencia aparece como una forma natural de resolver conflictos. La ausencia de espacios públicos auténticos donde los conflictos puedan ser procesados políticamente conduce a su expresión violenta en las calles, en los hogares, en las escuelas. Capítulo 3. La pérdida del mundo común y sus consecuencias. La pérdida del mundo común representa quizás la característica más devastadora de la sociedad de masas, porque cuando los seres humanos pierden su referencia a un mundo compartido, pierden simultáneamente su capacidad de actuar políticamente y su propia humanidad distintiva. El mundo común no es simplemente el planeta que habitamos, es el conjunto de instituciones, tradiciones, obras humanas y espacios públicos que median entre las personas y las conectan en relaciones que trascienden sus intereses privados inmediatos. En América Latina, la pérdida del mundo común se manifiesta de maneras particularmente dramáticas. Nuestras instituciones públicas han perdido legitimidad no solo porque sean corruptas o ineficientes, sino porque ya no representan referencias compartidas que orienten la acción común. Los partidos políticos tradicionales se han convertido en maquinarias electorales sin conexión con proyectos colectivos de largo plazo. Los parlamentos se han degradado hasta convertirse en teatros donde se representa el conflicto político sin que haya deliberación auténtica sobre asuntos de interés común. La educación pública, que debería ser uno de los pilares del mundo común, ha sido sistemáticamente desmantelada y privatizada. Las nuevas generaciones crecen sin referencias compartidas sobre la historia, la literatura, los valores cívicos que deberían proporcionar un lenguaje común para la vida política. Cada clase social, cada región, cada grupo desarrolla sus propios códigos culturales sin puntos de encuentro con otros. El resultado es una sociedad Babel donde las personas hablan idiomas diferentes aunque usen las mismas palabras. Los medios de comunicación, en lugar de crear espacios de discusión pública, se han convertido en máquinas de producir entretenimiento y propaganda que atomiza aún más a las audiencias. Las redes sociales, paradójicamente, profundizan el aislamiento al crear burbujas informativas donde cada persona recibe solo información que confirma sus prejuicios previos. La posibilidad de un debate público genuino, donde las personas puedan encontrarse como iguales políticos para deliberar sobre asuntos comunes, prácticamente ha desaparecido. Esta pérdida del mundo común tiene consecuencias existenciales profundas. Las personas pierden la capacidad de distinguir entre realidad y ficción porque ya no tienen criterios compartidos para evaluar la veracidad de las afirmaciones. La política se convierte en una lucha entre narrativas incompatibles donde no hay posibilidad de llegar a acuerdos basados en hechos objetivos. La verdad factual, tan esencial para la vida política democrática, es reemplazada por post-verdades que responden más a deseos emocionales que a la realidad. Sin mundo común, las personas también pierden la capacidad de experimentar su propia singularidad. La paradoja de la sociedad de masas es que,
mientras celebra retóricamente la individualidad, en realidad produce conformidad masiva. Las personas se convierten en versiones intercambiables de tipos sociales predefinidos: el consumidor, el emprendedor, la víctima, el influencer. La verdadera individualidad, que solo puede emerger cuando las personas actúan en espacios públicos donde pueden aparecer como seres únicos e irreemplazables, se vuelve imposible. La pérdida del mundo común también destruye la capacidad de imaginar futuros alternativos. Las personas atomizadas viven en un presente perpetuo, incapaces de conectar su experiencia presente con la experiencia de generaciones pasadas o de asumir responsabilidad por las generaciones futuras. Esta temporalidad contraída hace imposible la política auténtica, que siempre implica la capacidad de iniciar algo nuevo que pueda durar más allá de la vida individual. Capítulo 4. El colapso de la pluralidad humana. La pluralidad humana constituye la condición fundamental de toda vida política auténtica, y su colapso en las sociedades de masas representa una de las amenazas más graves a la dignidad humana y la democracia. Cuando hablo de pluralidad, no me refiero simplemente a la diversidad demográfica o cultural, sino a algo más profundo: la capacidad de cada ser humano de aparecer ante otros como un ser único e irreemplazable, capaz de iniciar algo inesperado a través de la palabra y la acción. En América Latina, el colapso de la pluralidad toma formas específicas, pero igualmente devastadoras. La violencia sistemática contra líderes sociales, periodistas, defensores de derechos humanos y activistas ambientales no solo elimina físicamente a estas personas, envía un mensaje claro de que aparecer públicamente como individuos distintos y críticos es peligroso. Esta eliminación selectiva de la diferencia crea un clima de autocensura donde las personas prefieren mantenerse invisibles antes que expresar sus singularidades. Los procesos de limpieza social que han afectado a nuestras ciudades durante décadas representan otra forma de atacar la pluralidad. Cuando se asesina sistemáticamente a personas por su apariencia, por habitar ciertos territorios, por pertenecer a grupos estigmatizados, se está enviando el mensaje de que solo ciertos tipos de seres humanos tienen derecho a existir y aparecer públicamente. El resto debe permanecer invisible o ser eliminado. Pero la amenaza a la pluralidad no viene solo de la violencia física. Los medios de comunicación masiva y las redes sociales han creado formas más sutiles pero igualmente efectivas de homogeneización. Los algoritmos de recomendación crean burbujas donde las personas solo se encuentran con versiones de sí mismas, eliminando la posibilidad del encuentro con la diferencia que es esencial para la política. Las tendencias virales uniformizan comportamientos, gustos, opiniones, creando la ilusión de espontaneidad individual mientras producen conformidad masiva. El sistema educativo también contribuye a este colapso de la pluralidad cuando se orienta exclusivamente hacia la producción de recursos humanos con competencias estandarizadas en lugar de cultivar la capacidad de pensamiento crítico y acción política de cada estudiante. Las pruebas estandarizadas, los rankings internacionales, las métricas de calidad educativa, todos estos mecanismos buscan producir individuos intercambiables que se adapten a las demandas del mercado laboral. La consecuencia más grave del colapso de la pluralidad es la emergencia de lo que llamo hombres de masa, individuos que han perdido su capacidad de sorprender, de iniciar algo nuevo, de aparecer como seres únicos. Estos hombres de masa son perfectamente predecibles, responden de manera uniforme a los mismos estímulos, y por tanto pueden ser manipulados fácilmente por líderes que comprenden los mecanismos de la psicología de masas. Sin pluralidad auténtica, la política se convierte en administración técnica de poblaciones homogéneas.
Los debates políticos se reducen a la selección entre opciones predefinidas en lugar de ser espacios donde pueden emerger posibilidades genuinamente nuevas a través del encuentro entre personas diferentes. La democracia se vacía de contenido porque la deliberación auténtica requiere que las personas puedan sorprenderse mutuamente con perspectivas imprevistas. El colapso de la pluralidad también hace imposible la resistencia efectiva contra el autoritarismo. Los regímenes autoritarios siempre buscan reducir la diversidad humana a categorías manejables, eliminando la impredecibilidad que caracteriza a los seres humanos cuando actúan políticamente. Una sociedad donde la pluralidad ha colapsado ofrece poca resistencia a estos proyectos de uniformización porque las personas ya han perdido la experiencia de actuar como individuos únicos en espacios públicos auténticos. Capítulo 5. La manipulación política de las masas atomizadas. Las masas atomizadas se convierten en el material perfecto para la manipulación política porque han perdido los vínculos comunitarios y los criterios de juicio que les permitirían resistir la demagogia y el autoritarismo. En América Latina, hemos sido testigos de cómo líderes populistas de diferentes signos ideológicos han aprovechado esta atomización para construir movimientos políticos basados en la manipulación emocional en lugar de la deliberación racional. La manipulación de masas atomizadas opera a través de mecanismos específicos que debemos comprender para poder resistirlos. Primero, los líderes populistas ofrecen identidades prefabricadas a personas que han perdido sus referencias comunitarias tradicionales. Estas identidades son simples, emocionales y excluyentes. Somos el pueblo bueno contra la élite corrupta. Somos los verdaderos patriotas contra los traidores. Somos las víctimas inocentes contra los opresores. Estas identidades proporcionan una sensación inmediata de pertenencia y propósito a personas que habían perdido toda referencia a un mundo común. Segundo, estos líderes establecen relaciones directas con las masas que evitan deliberadamente la mediación de instituciones democráticas. Utilizan la televisión, las redes sociales, los mítines masivos, para crear la ilusión de intimidad personal con cada individuo atomizado. Hablan directamente al pueblo sin pasar por parlamentos, partidos, organizaciones intermedias que podrían cuestionar o mediar sus mensajes. Esta comunicación directa crea la sensación de que el líder comprende inmediatamente las necesidades de cada persona sin necesidad de procesos democráticos complejos. Tercero, explotan sistemáticamente las emociones de resentimiento, miedo y esperanza mágica que caracterizan a las masas atomizadas. El resentimiento contra otros grupos sociales que supuestamente han recibido privilegios injustos. El miedo a amenazas externas que requieren la unidad absoluta detrás del líder. La esperanza en soluciones mágicas que resolverán todos los problemas sin requerir el esfuerzo político sostenido que caracteriza a la democracia auténtica. En América Latina, hemos visto estas dinámicas en líderes tan diferentes como Alberto Fujimori, Hugo Chávez, Jair Bolsonaro, Nayib Bukele. Aunque sus ideologías son distintas, todos han utilizado técnicas similares para movilizar masas atomizadas, la construcción de enemigos internos y externos, la promesa de orden inmediato en sociedades fragmentadas, la personalización extrema del poder político, la degradación sistemática de las instituciones democráticas. Los medios de comunicación y las redes sociales amplifican estas dinámicas de manipulación. Los algoritmos de engagement privilegian contenidos que generan emociones intensas sobre contenidos que promueven reflexión crítica. Las noticias falsas se propagan más rápidamente que la información verificada porque responden mejor a los deseos emocionales de las masas atomizadas. La saturación informativa hace imposible el tipo de reflexión pausada que requiere el juicio político auténtico.
La manipulación también opera a través de la promesa de participación sin las responsabilidades de la ciudadanía democrática. Las masas atomizadas son invitadas a participar en espectáculos políticos donde pueden expresar emociones intensas sin tener que asumir la responsabilidad de deliberar sobre asuntos complejos o construir acuerdos duraderos con personas diferentes. Los referendos plebiscitarios, las manifestaciones masivas, los trending topics en redes sociales, proporcionan la ilusión de participación política sin requerir el trabajo sostenido de construir instituciones democráticas. El resultado es una pseudopolítica que simula la democracia mientras la vacía de contenido. Las elecciones se convierten en competencias entre diferentes opciones de entretenimiento político. Los programas de gobierno se reducen a eslóganes emocionales. La complejidad de los problemas públicos se simplifica hasta volverse irreconocible. La democracia formal se mantiene, pero pierde toda conexión con la capacidad ciudadana de influir realmente en el destino común. Capítulo 6. Las consecuencias existenciales del aislamiento. El aislamiento que caracteriza a la sociedad de masas no es simplemente un problema sociológico, es una condición existencial que transforma fundamentalmente la experiencia humana y hace posibles formas de mal que serían impensables en sociedades donde las personas mantienen vínculos auténticos entre sí. Cuando las personas viven aisladas, pierden no solo la capacidad de acción política, sino también la capacidad de experimentar su propia humanidad plena. En América Latina, este aislamiento existencial se manifiesta de maneras particularmente dramáticas. Las altas tasas de suicidio, especialmente entre jóvenes, reflejan no solo problemas psicológicos individuales, sino la pérdida de sentido que surge cuando las personas no pueden experimentarse como parte de un mundo común. La violencia doméstica, el feminicidio, el maltrato infantil, aumentan cuando las familias se convierten en islas aisladas sin conexión con comunidades más amplias que puedan proporcionar apoyo y control social. El aislamiento también se manifiesta en el fenómeno creciente de la adicción a sustancias y a comportamientos compulsivos. Cuando las personas no tienen experiencia de acción en concierto, cuando no pueden experimentar el poder que surge de actuar junto con otros, buscan sensaciones de potencia artificial a través del consumo de drogas, alcohol, pornografía, juegos de azar, consumismo compulsivo. Estas adicciones proporcionan momentos temporales de escape del vacío existencial, pero profundizan el aislamiento a largo plazo. La soledad contemporánea en nuestras ciudades latinoamericanas tiene características específicas. No es la soledad del ermitaño que elige el retiro para la contemplación, sino la soledad del individuo que vive rodeado de millones de personas, pero sin conexiones significativas con ninguna de ellas. Esta soledad en la multitud genera una angustia particular porque las personas pueden ver constantemente que otros seres humanos existen, pero no pueden establecer vínculos auténticos con ellos. Las nuevas tecnologías de comunicación, paradójicamente, pueden profundizar este aislamiento. Las redes sociales crean la ilusión de conexión mientras mantienen a las personas físicamente separadas y emocionalmente superficiales en sus intercambios. La comunicación se reduce a intercambios de información o emociones inmediatas sin la profundidad que requiere el reconocimiento mutuo de la singularidad humana. Las personas pueden tener cientos de amigos en línea, pero ningún amigo real con quien puedan compartir la experiencia de actuar políticamente. El aislamiento existencial también destruye la capacidad de empatía auténtica. Cuando las personas no tienen experiencia regular de encuentro con otros diferentes a sí mismas, cuando no han desarrollado la capacidad de ver el mundo desde perspectivas múltiples, se vuelven incapaces de reconocer la humanidad de aquellos que no forman parte de su grupo inmediato. Esta incapacidad de empatía hace posible formas extremas de violencia y discriminación.
La pérdida de la capacidad de juicio es otra consecuencia devastadora del aislamiento. El juicio político requiere la capacidad de comparar diferentes perspectivas, evaluar argumentos, distinguir entre realidad y apariencia. Estas capacidades se desarrollan solo a través de la experiencia regular de intercambio con otros en espacios públicos auténticos. Las personas aisladas pierden estos puntos de referencia y se vuelven susceptibles a cualquier narrativa que les proporcione certezas inmediatas. El aislamiento también hace imposible la resistencia política efectiva. La resistencia requiere la capacidad de actuar en concierto, de mantener solidaridades duraderas a pesar de las diferencias, de sostener proyectos políticos a largo plazo. Las personas aisladas pueden expresar indignación individual, pero son incapaces de construir las alianzas sostenidas que requiere la transformación política auténtica. Capítulo 7. Resistencia y reconstrucción de comunidades auténticas. Frente a la devastación de la sociedad de masas, la resistencia no puede limitarse a protestas individuales o movimientos reactivos. Debe orientarse hacia la reconstrucción paciente y deliberada de formas de comunidad política que permitan a las personas recuperar su capacidad de acción en concierto y su experiencia de singularidad humana. Esta reconstrucción requiere comprender que la política auténtica no es la administración de necesidades privadas, sino la creación de espacios donde los seres humanos puedan aparecer ante otros como individuos únicos capaces de iniciar algo nuevo. En América Latina, tenemos ejemplos inspiradores de comunidades que han resistido la atomización y construido formas alternativas de organización política. Los territorios autónomos zapatistas en México demuestran cómo es posible crear instituciones que respeten la pluralidad mientras mantienen la unidad necesaria para la acción colectiva. Las comunidades de paz en Colombia muestran cómo grupos de personas pueden resistir la violencia no a través de la fuerza, sino a través de la construcción de vínculos comunitarios tan fuertes que hacen imposible la infiltración de actores armados. Los movimientos de mujeres en toda la región han desarrollado formas particulares de resistir la atomización a través de la construcción de redes de solidaridad que conectan lo personal con lo político sin reducir uno al otro. El grito Ni una menos no es solo una protesta contra la violencia de género, es la afirmación de que las mujeres pueden actuar políticamente para transformar las condiciones de su existencia común. Las experiencias de presupuesto participativo en ciudades como Porto Alegre demuestran que es posible crear instituciones que permitan a los ciudadanos deliberar auténticamente sobre asuntos de interés común. Estos espacios requieren que las personas salgan de sus intereses privados inmediatos para considerar el bien común, y en el proceso recuperan su capacidad de juicio político y acción colectiva. Los movimientos estudiantiles que han surgido periódicamente en nuestros países muestran cómo las nuevas generaciones pueden crear espontáneamente formas de organización política que escapan tanto al autoritarismo como a la manipulación demagógica. Estos movimientos son importantes no solo por sus demandas específicas, sino por su capacidad de crear, aunque sea temporalmente, espacios públicos auténticos donde los jóvenes pueden experimentar su poder político colectivo. La reconstrucción de comunidades auténticas requiere también el cultivo deliberado de instituciones que sostengan la pluralidad humana. Las universidades públicas, cuando funcionan auténticamente, pueden ser espacios donde personas de diferentes orígenes se encuentran como iguales políticos para reflexionar sobre asuntos comunes. Los centros culturales comunitarios pueden crear oportunidades para que las personas compartan sus singularidades sin perder su conexión con un mundo común. Las cooperativas y otras formas de economía solidaria demuestran que es posible organizar la vida económica de maneras que fortalezcan en lugar de debilitar los vínculos comunitarios. Estas experiencias son importantes no solo por su eficiencia económica, sino por su capacidad de crear espacios donde las personas pueden experimentar formas de poder basadas en la cooperación en lugar de la dominación. La resistencia a la sociedad de masas también requiere el cultivo de virtudes políticas específicas.
La capacidad de escuchar a otros sin perder la propia perspectiva. La capacidad de cambiar de opinión cuando se encuentran argumentos mejores sin perder la propia identidad. La capacidad de sostener desacuerdos sin convertir a los adversarios en enemigos. Estas virtudes se desarrollan solo a través de la práctica regular en espacios políticos auténticos. La educación tiene un papel fundamental en esta resistencia, pero debe ser una educación orientada hacia el cultivo de la capacidad de juicio y acción política, no hacia la producción de individuos adaptados al mercado laboral. Esto significa recuperar el sentido original de la educación como iniciación de las nuevas generaciones en un mundo común que pueden heredar, criticar y renovar. Conclusion. La sociedad de masas no es un destino inevitable de la modernidad, sino una configuración específica de relaciones humanas que puede ser transformada a través de la acción política consciente y sostenida. En América Latina, tenemos tanto la urgencia como la oportunidad de resistir la atomización que hace posible el autoritarismo y de construir formas de comunidad política que respeten la dignidad y singularidad de cada persona. Esta resistencia no requiere nostalgias románticas sobre comunidades pasadas que probablemente nunca fueron tan armoniosas como las imaginamos. Requiere la valentía de crear algo genuinamente nuevo, formas de organización política que puedan sostenerse en las condiciones contemporáneas mientras recuperan lo mejor de la tradición democrática. Esto significa construir instituciones que permitan a las personas experimentar su poder político colectivo sin sacrificar su individualidad, que cultiven la pluralidad sin fragmentarse en intereses irreconciliables. La tarea es urgente porque la ventana de oportunidad para esta reconstrucción puede estar cerrándose. Cuando las sociedades de masas alcanzan ciertos niveles de atomización, se vuelven incapaces de generar las energías políticas necesarias para su propia transformación. Pero mientras mantengamos la capacidad de reconocer nuestra condición y de actuar en concierto para transformarla, la esperanza permanece viva. Cada espacio público auténtico que creamos, cada experiencia de acción política genuina que cultivamos, cada momento en que las personas pueden aparecer ante otras como seres únicos capaces de iniciar algo nuevo, representa una victoria contra las fuerzas que buscan reducirnos a material manipulable para proyectos autoritarios. La política auténtica comienza cuando dejamos de ser víctimas de las circunstancias para convertirnos en actores capaces de crear nuevas circunstancias para nosotros y las generaciones futuras.